Señores, seguimos en Prime Time, esta importantísima sección médica. Hoy, ¿verdad? Con su anfitrión predilecto, el doctor Ignacio Bengoa. Buenas tardes, Marino. Buenas tardes a toda la familia dominicana. Como siempre, gente sana para hablar de medicina, de prevención, con médicos con todas las capacidades, ¿no? Que nos explican de forma sencilla, simple, lo que son las enfermedades y cómo prevenirlas. Y bueno, hoy tenemos un tema que yo creo que a toda persona cuando le hacen un diagnóstico de este tipo, bueno, pues le crea un impacto, ¿no? Vamos a hablar de un cáncer de tiroides, y para ello tenemos a un doctor que ya casi de la familia de Prime Time, de gente sana, el doctor Rally Pichardo. Él es cirujano oncólogo. Y bueno, Rally, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, me siento parte de esta familia Prime Time. En el día de hoy vamos a hablar de uno de los cánceres que más me apasiona, que es el cáncer de tiroides, aunque no es uno de los más frecuentes porque es solamente el 7º cáncer en incidencia en lo que es la mujer y el 8º en el hombre, pero sí es de gran importancia porque cuando ocurre y no hacemos lo correcto, pasan muchas complicaciones. Ok, Rally. Mira, Rally, doctor Pichardo, díganos por favor, vamos a empezar de lo más básico. Número 1, ¿qué es un cáncer? Y número 2, ¿qué es la tiroides? Sí, el tiroides es una glándula que tenemos aquí en la parte anterior del cuello, que está por delante de la tráquea, por debajo del hueso ioides y por encima de lo que es el manubrio esternal. Esta glándula tiene mucha importancia anatómica y fisiológica porque aparte de que está justamente delante de nuestra tráquea y detrás de nuestros músculos infraóseos, va a tener una función que va a regular en nuestro organismo lo que es el peso, el estado de la ansiedad, lo que va a ser a nivel hormonal, tiene una función vital para regular lo que es el tránsito intestinal. Y nosotros debemos saber que cuando esta glándula se altera, el paciente puede alterar su estado de ánimo, su estado de evacuatorio, su nivel de peso corporal, y por ende muy importante saber que no solamente en cáncer esta glándula se afecta, sino se afecta también en enfermedades benignas que puede conllevar con el tiempo, con el paso de los años, a lo que bien el doctor mencionó que es el cáncer. ¿Y qué es el cáncer de tiroides o el cáncer de cualquier órgano? Es un crecimiento anormal de las células que están dentro de ese órgano que no tienen un freno. Normalmente las células tienen un freno, pero cuando pierden este freno, entonces esa célula, o lo que se llama apoptosis o muerte celular programada, cuando pierden este freno, las células crecen y se multiplican, forman nódulos, forman lo que se llaman tumores, y luego esos tumores crecen hacen lo que se llaman las lesiones fuera de la glándula o fuera de ese órgano y ocasionan las metástasis. Doctor, wow, qué explicación. Entonces, doctor, ¿cómo uno puede pensar o sospechar o que tiene que ir al médico? ¿Cuáles son los síntomas que uno debe de pensar? Bueno, tengo un problema en la tiroides. ¿Cuáles son los síntomas del cáncer de tiroides? El cáncer de tiroides, al igual que los otros cánceres, no dan síntomas tan evidentes, sino a medida que va creciendo, a medida que va haciendo un poco de daño, es que el paciente va notando los cambios. Va notando un bulto en el cuello, una masa, una sensación de masa aquí en el cuello que no tenía antes. Va a notar también una simetría del cuello, que ve un lado más ancho que otro. Puede darle dolor. Puede sentir bolitas en el cuello, lo que se llaman nódulos en el cuello. Y una de las cosas más importantes que a veces no le damos mucha importancia es al tono de nuestra voz. La voz se torna más ronca o más apagada. Y eso ocurre ya cuando el cáncer de tiroides ha lesionado los nervios periféricos que están justo detrás de él. Entonces, eso nos da un indicio de que ya esa tumoración ha crecido y ha invadido a nivel perineural y por ende es un cáncer ya avanzado. Doctor, excelente. Entonces, usted ha mencionado esa palabra, doctor, nódulo. El nódulo, que la gente dice, tengo unos nódulos, o el bocio, ¿eso es cáncer, doctor? No, el bocio es un crecimiento anormal de la glándula.
pero no tiene que ser obligatoriamente maligno. En la gran cantidad de los casos es benigno. Incluso los endocrinólogos, que son los médicos de cabecera en esta glándula, no somos los oncólogos, sino son los endocrinólogos, la manejan perfectamente, le hacen su perfil hormonal al paciente y dependiendo del déficit hormonal que tengan, entonces le hacen una estabilización de esto. Y con eso muchos de los pacientes con bocio se corrigen hasta en un 100% sus síntomas y no pasan de ahí. Sin embargo, los nódulos de tiroides sí tienen una importancia, porque de un 7 a un 15% de ellos se pueden malignizar con el paso de los años. Por eso que un paciente que tenga nódulos en el tiroides se debe de evaluar muy detalladamente por un endocrinólogo. Cada año debe hacerse su sonografía, sus estudios de lugar, y si el endocrinólogo ve apropiado, que debe ser biopsiado, debe ser estudiado, entonces se estudia, y si el endocrinólogo entiende que hay una alta sugestividad de que ese nódulo en el futuro puede causarle problemas al tiroides, entonces nos hace la indicación por escrito de que quiere que el paciente sea intervenido quirúrgicamente. Ok, doctor, yo creo que usted lo estaba comentando. Hablamos de los síntomas, hablamos del bocio, de lo que es la tiroides. Usted estaba mencionando, entonces el diagnóstico es a través de biopsia, se hace una placa, una prueba de sangre. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tengo la bolita y doctor, yo creo que tengo cáncer, ¿cómo hago el diagnóstico? Lo inicial siempre es una buena evaluación por un médico internista, un médico endocrinólogo, que son los médicos que van a tener el paciente por primera vez en sus consultas. Entonces estos médicos van a hacer un buen examen físico, una historia de lo que es clínica del paciente, van a hacerle preguntas desde cómo ha sido su evolución con los años, si como es más frecuente la mujer, 4:1 con respecto a los hombres, van a hablar cómo ha sido su estado hormonal, y si ha ganado peso con los años, si ha tenido problemas de estreñimiento, porque no puede hablar si la paciente tiene un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, y entonces con esos síntomas el médico va haciendo un conjunto de información, y luego que le hace el examen físico, al tocarlo puede evidenciar estas lesiones que muchas veces son palpables y puede diagnosticar eso a lo que llegan los gabinetes, que son la sonografía, la gammagrafía de tiroides, las analíticas, las radiografías, las tomografías. En lo que llegan a esos resultados ya el médico tiene una idea de por dónde anda la cosa, de qué está enfrentando. Incluso puede hacer diagnóstico muy sugestivo de un cáncer de tiroides sin necesidad de tener los gabinetes a mano. Wow. Ahí, doctor, que quizás eso sea una preocupación ahora después de esas explicaciones que usted nos está dando, son las protuberancias, las bolitas que le salen en el cuerpo, que eso a cualquiera le sale, ¿verdad? ¿Cuándo es importante prestarle atención a eso? Las bolitas o los nódulos a nivel de la piel. A nivel de la piel, sí. la parte Siempre debemos de prestar importancia, siempre, porque pueden ser un reflejo de qué está pasando dentro de nuestro organismo. Recordemos que la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, con más de 2 metros cuadrados. Entonces, es un reflejo de lo que puede estar ocasionando dentro. Lo ideal es que vayan al dermatólogo, que es el médico de la piel. Luego puede acudir al cirujano oncólogo, que se dedica a este tipo de biopsia, de recesiones de tumores de piel, y estudiarlas a fondo. Casi en su mayoría son lesiones benignas, son lesiones grasosas, o lo que son denominados los lipomas, que a veces son únicos y a veces son múltiples. Yo he tenido pacientes que tienen 25, tienen 40, tienen 50 en su propio cuerpo o economía. Nosotros siempre le decimos que se deben retirar las lesiones más grandes, las que le ocasionan más dolor, más trastorno, porque ya tenemos biopsias previas, ya tenemos un historial clínico que nos dicen que no son malignas. Pero hay pacientes que de todo lo contrario, tienen lesiones nodulares que tienen un aspecto maligno, como cambio de coloración en la piel, los bordes son irregulares, son ulceradas. Esas debemos prestarle incluso muchísima más atención que otro tipo de lesiones que son de aspecto blando y aspecto móvil, que casi siempre son benignas. Y si hay crecimiento. Sí, las lesiones regularmente crecen porque nosotros la alimentamos, esas lesiones, con nuestros propios grasas que ingerimos. Entonces, muchas veces la dieta rica en grasa, lo que nos ocasionan es que esas lesiones se pueden crecer más rápidamente. Normalmente el crecimiento es lento y progresivo, que pueden durar hasta años,
para crecer. Pero cuando vemos que crece muy rápido, le debemos de prestar mucho más atención para su extirpación. Bueno, Marino, estamos hablando de cáncer de tiroides. El doctor ha explicado la importancia de la función hormonal, de cómo regula el cuerpo. Hemos visto los síntomas, hemos hecho el diagnóstico, doctor. Tengo una bola, estoy cambiado, la voz la tengo más ronca, me han hecho una biopsia, el doctor ha participado, pero la típica pregunta, doctor, ¿y por qué me dio un cáncer? ¿Hay algún factor? Sí. ¿Hay factores? ¿Pudo haberlo prevenido? Dígame, doctor. Sí, el principal factor de riesgo es ser del sexo femenino, como yo dije anteriormente, de 4:1, es decir, por cada 4 mujeres le sucede a un hombre. Entonces, ser de origen asiático, es decir, personas que viven en el área de Asia. También otro factor de riesgo es que hayas tenido un cáncer cercano, ese paciente de otro órgano cercano, y haya sido radiado, es decir, una mama, un linfoma de cuello, y haya recibido una radiación en la zona, aumenta la incidencia de un cáncer futuro del tiroides. Otra cosa es la edad avanzada. Por encima de los 43 años hasta los ancianos, es más frecuente el cáncer de tiroides que en los que son menores de 43 años. Incluso se toma esa edad como una edad limítrofe. También otros factores de riesgo son las mutaciones que tienen algunos pacientes, como son los RET, que son unos genes que están dentro de nuestros cromosomas, que si esos pacientes tienen ese tipo de mutaciones, tienen mayor riesgo de padecer cáncer de tiroides. Y también otro de los factores es que haya tenido bocio multinodular tratados o maltratados. ¿Por qué digo maltratados? Muchas veces esos bocios multinodulares no son biopsiados adecuadamente. El endocrinólogo muchas veces solamente le toma biopsia por sonografía o le indica la biopsia a los nódulos más característicos. Para los que son menos característicos no le toma importancia. Entonces muchas veces esos nódulos menos característicos de relevancia son los que tienen las tumoraciones. Entonces con el paso de los años van creciendo, se van desarrollando y cuando nos llegan a nosotros, al oncólogo, muchas veces ya llegan con un cáncer invasor del tiroides. Por eso nosotros le damos tanta importancia al bocio multinodular que incluso cuando le hacemos la regla de Bethesda, que es la misma regla que se utiliza para lo que es la citología a nivel de la vagina o del cuello uterino, si nosotros le vemos que tiene una clasificación muy subjetiva a algo que no nos da a nosotros o no nos arroja una luz, le recomendamos al paciente la extirpación de la glándula antes que venga el futuro cáncer de tiroides. A eso, ahí voy, doctor Pichardo. Entonces ya me diagnosticaron, entonces aquí es la parte buena tuya, porque el doctor es cirujano. Doctor, ¿por qué entonces algunos pacientes, doctor, que me quitaron la mitad de la tiroides, que me quitaron un pedazo, que me la quitaron entera? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el abordaje? Ya está diagnosticado, doctor, no, mire, yo creo que me dejó un chin de tiroides. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo es la cirugía? ¿Cuáles son las complicaciones? Esa es la gran diferencia que tiene el cirujano general con el cirujano oncólogo. El cirujano general es un poquito más conservador de la glándula, porque entiende, como le llegan la mayor cantidad de los casos benignos, entiende que casi siempre vamos a tener un paciente con enfermedad benigna. Pero el cirujano oncólogo piensa un poquito más allá y siempre está atento a que puede haber una malignización de ese tejido a recibir la biopsia. Hay centros que contamos con la biopsia por congelación que tienen esa gran tecnología donde durante la cirugía se puede detectar si hay o no tumoración en el momento. Pero hay otros centros que no tienen ese tipo de servicio, que tienen que diferir la biopsia, es decir, tomar el tiroides y mandarlo a biopsiar y después cuando el paciente regrese a los 10 días de la consulta, da el resultado. ¿Qué pasa? Según la guía, la cirugía más pequeña que se hace en el tiroides es la lobectomía, malismectomía, es decir, quitarle la mitad, porque son dos glándulas de lado y lado, dos lóbulos y un puente. Quitarle la mitad y el puentecito, que se llama el istmo. Esa es la cirugía de menor invasión o de menor tamaño que debe de tener un paciente de tiroides. Pero ¿qué pasa? Casi siempre los pacientes no llegan con el bocio multinodular. Tienen nódulos en los 2 lóbulos. Entonces nosotros los oncólogos ponemos en una balanza. Cuando tenemos un Bethesda intermedio, un Bethesda 4, un Bethesda 5, nosotros los cirujanos oncólogos le ofrecemos al paciente la esterectomía total, es decir, quitar toda la glándula. Y la gran pregunta es ¿por qué? Exacto. ¿Por qué nosotros se le indicamos? Porque gracias a Dios,
con un simple medicamento que se llama la levotirosina, podemos sustituir el trabajo de la glándula sin agredir al paciente con otro tratamiento adicional y lo curamos. Es decir, el tiroides es una glándula que si se opera adecuadamente, la curación llega casi al 100%. Oye, eso, María. Casi al 100%, porque hay tumores que son tumores mal diferenciados, que son el 1%, por suerte, que cuando nos llegan a nosotros no podemos ofrecer un tratamiento curativo solamente con la cirugía. Tenemos que ofrecerle otro tipo de tratamiento. Pero en el 90 a 95% de los casos que nos llegan a las consultas con una cirugía hecha de manera adecuada por un equipo multidisciplinario, llegan casi al 100%, ese 95% llega casi al 100% de sanarse o de erradicar su enfermedad. Incluso no necesita más tratamiento. Como otro tipo de cáncer que necesita quimioterapia, que necesita radioterapia, que necesita inmunoterapia. Esa es la gran ventaja que tiene el tiroides, que si es tratado de manera adecuada, con una cirugía, con un equipo bien hecha, estos pacientes pueden llegar a sanarse casi en un 100%. ¿Qué pasa? Ya encontramos un paciente con una enfermedad avanzada, con ganglios a nivel central, que es el nivel 6 del cuello, justamente detrás de la glándula. ¿Qué le ofrecemos? Hacer una cirugía adicional al tiroides, quitar esos ganglios de esa zona. Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, de un 3 a un 5% da ganglios fuera del tiroides. Esos pacientes, entonces, esos tumores mal diferenciados, le ofrecemos quitarle esos ganglios del cuello adicional a la cirugía de tiroides. Con todo eso, también garantizamos que el paciente pueda retornar a la salud en un gran porcentaje. Por eso la ventaja de la cirugía. En el tiroides, la herramienta fundamental sigue siendo, a pasar de los años, una buena técnica quirúrgica. ¿Qué cosa hacemos que va produciendo ese daño al tiroides? ¿Qué comportamiento alimenticio? Normalmente en Estados Unidos es muy frecuente por el estado alimenticio que tienen, ricos en grasa, obesidad. Son pacientes que tienen también mucha ingesta de alimentos que tienen muchos condimentos, que no son procesados en la casa, que son procesados, que tienen muchos preservantes. Y eso causa mutaciones en el organismo. Por eso en Estados Unidos, en Asia, en esos países donde están muchos tipos de esos condimentos, este tipo de tumores es más frecuente. Entonces, a nivel genético es una de las cosas fundamentales. Dependiendo de la genética del paciente o la herencia que haya oncológica en el paciente, aumenta mucho lo que es la incidencia del cáncer de tiroides. Wow, pues el doctor Pichardo nos da una cátedra, como siempre, hemos quedado muy ilustrados, ¿no? Doctor Pichardo, ya el tiempo nos ganó, como siempre nos gana el tiempo. Doctor Pichardo, ¿dónde lo podemos localizar en sus consultas? Porque si alguien tiene un nodulito ahí rápidamente, sí, donde el doctor Pichardo. Sí, estamos en el Centro de Oncología Senomed, en Gascue, en la calle Padre Boil, esquina Rodríguez de Urdaneta. También estamos en el Centro Médico Vista de Jardín, en Los Ríos. Pueden hacer sus citas al 809-563-9923, la extensión 3305, y pueden comunicarse también directamente al WhatsApp personal 829-816-4909. Bien, muchísimas gracias, doctor Ignacio Bengoa Rally Pichardo. Mucho gusto. Bueno, señores, qué cátedra. Hasta aquí, Prime Time.